objeciones de lo que son la última doctrina que estuvimos estudiando en las doctrinas de la gracia, que es la doctrina de la perseverancia de los santos. Vamos a estar viendo las objeciones que gente puede tener acerca de esta doctrina de la perseverancia de los santos, que algunos conocen como la salvación, salvo siempre salvo, pero que nosotros vemos que es una doctrina bíblica. De acuerdo a las escrituras, tenemos versículos que pudieran parecer que esta doctrina no es cierta. Y nosotros vamos a mirar en estos minutos que nos quedan lo que es los versículos que parecieren que esta doctrina se contradice con las escrituras. Miremos entonces primero algunas de las preguntas. ¿Por cuáles medios preserva Dios a su pueblo? Y una de las objeciones más frecuentes en contra de la perseverancia de los santos se basa en la existencia de textos bíblicos que son relativos al mandamiento y a la exhortación de perseverar. Como por ejemplo, hay un versículo en Hebreos capítulo 2, versículo 3 que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces nosotros estamos viendo que aparentemente este versículo está diciendo que si nosotros descuidamos esta salvación, nosotros podemos tal vez perderla. Algunos pueden pensar o interpretar este versículo de esa manera. Y el libro de Hebreos está lleno de advertencias en contra del recaer. Una de las cosas que nosotros vemos en el libro de Hebreos que habla acerca de en contra de recaer con amenazas de condenación e inminente para los que apostatan. Se supone entonces que la apostasía con su condenación resultante debe ser un peligro real para el pueblo de Dios, porque de otra manera Dios estaría amenazando en vano. Esta es la premisa que utilizan mucho acerca de estos versículos y de esta doctrina. Bueno, si la salvación no se perdieran, ¿por qué Dios amenaza a gente o a sus hijos de un peligro inminente de que puedan apostatar y que puedan caer? De aquí viene entonces la premisa. ¿Cuál sería la respuesta a esta objeción? Y la respuesta a esta objeción está involucrada con una paradoja expresada en Jeremías 32:40. La paradoja no es lo mismo que una parábola. ¿Alguien sabe lo que es una paradoja? ¿O paradoja? ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es decir, algo que se contradiciere a sí mismo, como por ejemplo, pero que a la misma vez, algo como que se contradice, pero a la misma vez es, y te da la respuesta. Algo se contradice, pero a la misma vez te da la respuesta. Y nosotros ¿Cómo decir, Dios es injusto? Y te voy a decir por qué. Porque no debía de perdonarme y me perdonó. Exactamente. Es una paradoja. Exacto. Gracias, muy buen ejemplo. Mira lo que dice Jeremías 32, versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esto es una paradoja, o paradoja. O paradoja. Haré con ellos pacto eterno. ¿Ese pacto tiene fin? Es eterno. ¿Y cuál es el pacto? No me volveré atrás de hacerles bien. Ese es el pacto. No me voy a volver atrás de hacerles bien. Pero aquí viene la paradoja. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces, la obra de salvación en nuestras vidas viene precisamente por causa del pacto que Él hizo antes de la fundación del mundo. Y el pacto es que nos va a bendecir y pondrá el temor de Él en el corazón nuestro para que nosotros no nos apartemos de Él. ¿Y cómo Él pone el temor? ¿De dónde viene el temor de Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y de dónde nosotros podemos tener o el corazón nuestro puede crecer en temor de Dios? Por ejemplo, los que tienen temor, conociéndole. Los que tienen temor a una cucaracha, yo le puedo hablar de la cucaracha y todavía tal vez ahí haga como que... Pero si yo se la presento a usted de frente, hermano, usted sabe salir corriendo.
Si usted le teme a las cucarachas, a los que le temen, hay gente que son fobia a las cucarachas, fobia a ratones, pero no es lo mismo que tú digas ratón o cucaracha a que tú se los pongas de frente. Pues de la misma manera sucede cuando el temor de Dios viene a nuestras vidas, viene por causa del conocimiento de Él. Mientras más nosotros los conocemos, más nosotros nos asombramos y más el corazón nuestro se va creciendo en el temor de Dios. ¿Y cómo viene eso? Teniéndolo de cerca. ¿Y cómo lo tenemos de cerca? Por medio de su palabra. Entonces, de ahí es donde viene el temor de Dios. Dios pone mandamientos, Dios pone, versículos y permite estos versículos de que, como nosotros vemos en Hebreo, para que nosotros podamos crecer en el temor de Dios. No quiere decir que estos versículos están hablando acerca de que perdemos la salvación, porque la palabra de Dios no se contradice, pero estos mismos versículos nos mantienen un corazón recto y a la expectativa para con Dios. Dios preserva a su pueblo del pacto por poner su temor en el corazón de ellos. ¿Temor de qué? Como hemos dicho, temor de Dios mismo. ¿Cómo se logra eso? Por medio de exhortaciones, por medio de amenazas, por medio de admoniciones. Y estas mismas amenazas son los medios que Él emplea para asegurar la fidelidad de su pueblo. Así que estas advertencias que nosotros vemos en la palabra del Señor son las mismas que Él utiliza para cumplir lo que nosotros vemos en el pacto de Él, y pondré en ellos, haré con ellos pacto eterno, los bendeciré y pondré mi temor en sus corazones. Dios usa esta misma palabra y estas advertencias para cuidar a su pueblo. Según la primera parte de este versículo, en Hebreos que nosotros acabamos de ver, es imposible que Dios, en Jeremías, es imposible que Dios deje de hacerle bien a su pueblo. Y uno de los bienes que Dios hace a su pueblo es poner su temor en ellos para asegurar que queden en su pacto. Él dijo que pondrá su temor para que no nos apartemos de Él. Por lo tanto, esta es la forma y los medios que Dios utiliza para poner su temor en nuestros corazones. Ahora, existe una paradoja divina, o paradoja, estoy enredado hoy, entre la responsabilidad del creyente para obedecer de un lado y la actividad divina del otro. Entonces esto garantiza al creyente que cumpla con estas responsabilidades, ambas. Es parte del pacto y la forma en que Dios trabaja con su pueblo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y todo el mundo puede decir, ya ve, mira lo que dice la Biblia, que te ocupes de la salvación con temor y temblor, porque si no la puedes perder. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, ocúpate de vuestra salvación con temor y temblor. Eso dice el versículo, pero sigue leyendo el versículo completo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Nosotros vemos claramente, ocúpate de vuestra salvación con temor y temblor, que son uno de los versículos que más nosotros utilizamos para decir que la salvación se pierde. Pero este mismo versículo te habla específicamente que quien produce en nosotros el querer y quien produce en nosotros el hacer es Dios por su buena voluntad. No viene de nosotros, es Dios. Ahora, debemos ocuparnos de vuestra salvación con temor y temblor, absolutamente, porque eso es algo valioso. Eso es algo que Dios te ha dado, es algo que es un regalo de Dios, pero Él es el que produce en nosotros asimismo el querer. ¿El querer de qué? De ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y el hacer de qué? El ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Él es que produce en vosotros el querer como el hacer. No proviene de nosotros, proviene de Él. Vemos claramente cuando leemos los versículos completos. El versículo 12, sí, pero ¿qué dice el 13? Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer. ¿Está bien? En la primera parte, Pablo exhorta a la iglesia de ocuparse en su salvación como si fuera responsabilidad de ella misma, lo que vimos ahora, y la es responsabilidad de nosotros. Y orar es responsabilidad de nosotros, crecer en la palabra, es responsabilidad de nosotros crecer en el discipulado, crecer en el estudio de la Biblia, pero ya sabemos que nadie puede cumplir esto si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Es decir, el querer y el hacer es algo que Dios produce en nosotros. Pero entonces como Dios no está produciendo nada en mí, yo no voy a ir al servicio de hoy, porque no me siento, no, es tu responsabilidad. Y es responsabilidad nuestra nosotros prepararnos, orar y trabajar por esto.
pero es una obra del Espíritu Santo porque Él fue el que te dio la salvación y el que comienza la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, y como parte de esas cosas nos ha dado medios de gracia. ¿Y cuáles son los medios de gracia? La oración, el congregarnos, la lectura de la palabra, lo que estamos haciendo aquí los días viernes. Esos son medios de gracia para crecer y perseverar y cuidar la salvación con temor y temblor. Y hay gente que nosotros sí podemos ver que tienen un crecimiento en santidad mayores que otros aquí en la tierra. No posicionalmente, la posición delante de Dios, todos somos el mismo nivel de santidad porque fue imputada por Cristo, como vimos en la clase pasada. Pero hay un nivel de santidad práctica en el cual nosotros vamos creciendo, que tú ves que algunas personas están creciendo en una vida devocional más profunda que otras. ¿Por qué? Porque se han apropiado de los medios de gracia que Dios le ha dado, están cuidando su salvación, como dice la palabra, se están ocupando, porque la Biblia no dice cuida tu salvación, la Biblia dice ocúpate en vuestra salvación. Ocúpate en vuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, ¿cómo yo me ocupo de mi salvación con temor y temblor? Utilizando los medios de gracia que Dios me ha dado. Por eso nosotros vemos gente que se ocupa en su salvación y crece en santidad, crece en devoción, crece en los dones que Dios le ha dado por causa de que se ocupan de su salvación con temor y temblor. ¿Está bien? ¿Duda? ¿No? Ok. Entonces es imposible que los elegidos no sean salvos. Es imposible que los elegidos no sean salvos. Se me acabó la batería. Vamos a ver cómo lo recupero aquí. ¿Está bien? Se le acabó la batería y no tengo... Perdón. El cargador aquí. Pero lo recuperamos en un minuto. Dame un minuto. No se salvó la compu. No perseveró en ella con temor y temblor. Se me fue. Pero ya lo tenemos. Se fue 17. Vamos otra vez por aquí. Y estábamos casi. No se me duerman, dame un segundo. Están bostezando rápido y acabo de terminar. Ya viene. Ah, ya sabía. Tomar la vacación. Sí, no se le puede dar vacación porque se acostumbran. ¿Ah? Viva pesada como una hora. Ok. Clase. Que no tenía internet, por eso no me daba. Lo encendí ahora. Okay. Listo, ya lo tengo. ¿Cómo? ¿Ya firmaron? Hermano, recuerde, quiero recordarles que terminamos este semestre, como dijimos, ahora. Pero recuerda, los hermanos que se les pidió la cuota, poder terminar este semestre con la cuota para que se gradúe perseverando con temor y temblor. ¿Está bien? Bien, ya tenemos entonces aquí la clase otra vez y seguimos nuevamente. Nos quedamos en la pregunta. Exactamente. Ok. Nosotros vemos que Dios revela a su pueblo el grave peligro de apostatar. Ahí nosotros veamos claramente, porque vemos que la Biblia sí habla del peligro de apostatar. Y tú dices, pero ¿por qué Dios le habla y revela a su pueblo el grave peligro de apostatar? Poniendo así en los corazones, como hemos dicho, el temor de Dios
Y la paradoja es entonces la amenaza misma como medio para garantizarle las consecuencias de la amenaza que nunca les alcance. Esto ayuda al pueblo a mantenerse en temor al Señor. Pero a la misma vez nosotros sabemos, ¿puede un verdadero escogido de Dios apostatar? No. ¿Apostatar final? No. Sino que los que apostatan, es decir, los que se van y salen de la fe, son los que un día aparentemente dieron profesión de fe y aparentemente avalaban como creyentes, se congregaban, pero que no eran creyentes. No había ninguna conversión. Parecían, pero no eran. Esos son los que apostatan. ¿Y por qué apostatan de la fe? Porque ellos decían creer lo mismo que nosotros. Decían creer lo mismo que nosotros, pero no creían lo mismo. Y las evidencias del fruto de eso se pueden entonces ver. ¿Cuál es el problema entonces de la fe falsa y el religioso sin ser regenerado? Es que nos enfrentamos con un problema difícil. Porque ¿cómo vamos a distinguir entre los que son nacidos de nuevo y los que dan solo aparente evidencia de que son nacidos de nuevo? Y algunos son buenos actores, actúan bien, parecen como si fueran creyentes, actúan casi iguales, como vimos en la prédica de la trigo y la cizaña, son idénticos, pero nosotros vemos por el fruto se puede entonces conocer. Y otros son sinceramente religiosos y se imaginan que son salvos sin serlo. Este es el gran peligro de los que apostatan y de los que están en medio de la iglesia sin ser creyentes. Nos consolamos con esto. El problema no es nuevo. Nosotros vemos que los apóstoles tenían la misma dificultad en el tiempo en que ellos vivían, y algunas personas vivían una vida de consagración al Señor, pero sus frutos eran totalmente contrarios a lo que decían. Entonces nosotros vamos a tener ese problema como lo tuvieron los apóstoles en el principio y pasó en medio de la iglesia. Yo no sé cómo eso sigue porque esto está apagado. Yo decía, eso es un milagro que ocurrió. Esa no es la doctrina de la perseverancia de los santos. Ahora, nosotros vemos entonces, vamos a mirar otros de los versículos. Dice su palabra: estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, Juan le escribe esto en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, que Juan quiere que tengamos la plenitud de gozo y la certeza de la seguridad de nuestra salvación. Estas cosas os he escrito para que tengáis la seguridad de la vida eterna. La vida eterna es algo que nosotros debemos saber que tenemos. Y debemos tener la seguridad de que la tenemos. Nosotros como creyentes debemos tener la seguridad, como dije la clase pasada, de que realmente nosotros hemos nacido de nuevo. Juan le escribió a la iglesia para que tengáis y para que sepáis que tienes vida eterna. Que nosotros tenemos la vida eterna y que la vida eterna estamos viviendo a la luz de esa verdad. Ahora, ¿cuál es el criterio del apóstol Juan? El criterio del apóstol Juan que él utiliza en toda su carta es la pregunta: es ¿cómo viven los nacidos de nuevo? ¿Cómo es que viven los nacidos de nuevo? Entonces, nosotros vemos que están en comunión con Dios, con los hermanos, es lo que dice Primera de Juan, que ama a los hermanos, que permanecen fieles a la iglesia, que no viven una vida de pecado, que vencen al mundo, que son de la fe, que son generosos al ayudar a los hermanos necesitados y que testifican al mundo de Jesús. Eso lo vemos claramente en toda la carta de Juan. Y si quiere conocer un poquito más, todos los domingos estamos predicando de forma expositiva en West Valley acerca de Primera de Juan y de estas características, si somos o no somos realmente nacidos de nuevo. Hechos capítulo 8, vemos otro texto de una persona que aparentemente fue salva. Y en Hechos capítulo 8 vemos la vida de Simón. ¿Usted recuerda a Simón el mago? Pues Simón el mago fue este tipo de persona que aparentemente dio testimonio de que fue salvo. Por ejemplo, Simón el mago, nosotros podemos ver que él se bautizó, dice en Hechos capítulo 8 que él creyó, Simón, y fue bautizado, pero luego vemos al apóstol Pedro decirle: ¿por qué percibo, dice que su corazón, porque percibió, que su corazón no era recto para con Dios? Le dijo que Simón tenía una clase de fe superficial,
pero no era una fe salvadora. Y Pedro pudo hablar la palabra del Señor a este hombre Simón, haciéndole ver de que él estaba en una fe falsa. Dice, tú eres un falso converso, Simón el mago, alguien que se bautizó y alguien que creyó. Si usted quiere leer un poquito más acerca de eso, puede verlo en Hechos capítulo 8, puede ver la vida de Simón, en el cual hizo todo esto, hizo viajes misioneros. Simón el mago hizo viajes misioneros, hizo más que muchísimos de los que estamos aquí. Trabajaba como ayudante y colaborador en el ministerio, se bautizó y creyó y no era nacido de nuevo. Nosotros vemos que Pedro le dice que está en hiel de amargura tu alma y en prisiones de oscuridad. Y una persona que está en hiel de amargura y prisiones de oscuridad no es salva. Entonces, nosotros vemos que se dedica en el capítulo 2 de Santiago, igualmente, hablar acerca de lo que nosotros vemos anteriormente, que en la clase pasada, de la fe falsa, de la fe sin obras, la fe que no está siendo demostrada con respecto a una fe genuina porque no tiene obra. Ahora, los regenerados cometen pecado, pecado serio, recaen temporalmente. Práctica no, pero los regenerados sí es posible que puedan caer en pecado. Sí es posible que un nacido de nuevo cometa pecado y que pueda recaer temporalmente en un pecado. Recaer temporalmente, aquí está la palabra, temporalmente en un pecado. Es posible. David, ¿recuerda a David? David cayó en pecado de adulterio. No solamente pecado de adulterio y asesinato. Asesinato premeditado, asesinato en primer grado. Fue el asesinato de David. Pero vemos que lo que sucedió con David no era que David se pasaba adulterando. No era que David vivía una vida de adúltero por ahí. Fue que David le pasó eso una vez. David cayó y siendo salvo, siendo un hijo de Dios. Pero una caída temporal, no fue un estilo de vida a lo largo de David. ¿Dios lo restauró? Sí. ¿Vemos las consecuencias en toda la vida de David por lo que hizo? Sí, las consecuencias no las vas a quitar. Dios perdona pecado, no quita consecuencias. Las consecuencias las vas a vivir toda tu vida por causa del pecado. Inclusive hay un salmo que escribió David mismo, dice que la afrenta del adulterio estaba sobre la frente de él todos los días. Y así lo estuvo hasta el día de su muerte. Y hasta el día de hoy estamos hablando del adulterio y del pecado de David como una mancha en su vida. Pero Dios restauró a David, Dios lo levantó, Dios lo dejó en su pecado. Dios lo restauró, Dios lo limpió, Dios lo levantó, aunque vivió con las consecuencias de ese pecado por toda su vida. Un hombre que cometió incesto en 1 Corintios capítulo 5, es decir, estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá, su madrastra. 1 Corintios capítulo 5. Entonces nosotros vemos que por medio de la disciplina de la iglesia, este hombre fue restaurado, y nosotros lo podemos ver en 2 de Corintios, visto que la disciplina aplicada era con el propósito de salvar su alma, y es legítimo suponer que era creyente. Hombres que tuvieron pecado en su vida y cayeron en pecado en su vida, no vivieron en pecado, cayeron en pecado, pero fueron restaurados por el Señor. Entonces, algunos caen de la profesión de fe, pero ninguno cae de la gracia salvadora de Dios. Algunos pueden caer temporalmente de la profesión de fe, o temporalmente de gente que pueda tener una profesión de fe, pero nunca nadie va a caer de la fe salvadora de Dios. Si usted le pertenece a Él, Él no te va a soltar. Y vas a vivir, hermano, lea el Salmo 51 y vea el verdadero arrepentimiento de un nacido de nuevo. Un hombre que cayó y que lloró amargamente. Lea el Salmo 51 y tú vas a ver el dolor que tiene un nacido de nuevo cuando peca. Hay un dolor en su corazón por haber pecado contra el Dios que conoció. Entonces, inclusive David mismo decía, mientras callé se envejecían mis huesos, mientras callé se secaba mi alma. Entonces, es una obra de un hombre que había sido y que había entendido quién era Dios.
¿Cuánta seguridad se debe dar a los nuevos convertidos? Algunos dicen, pero pastores, si se le da mucha seguridad, entonces se puede ir a pecar. Es costumbre con algunos grupos decir que a los nuevos nacidos de nuevo tienen vida eterna inmediatamente después de cumplir algún acto de compromiso religioso. Sí, tú eres salvo, pero tienes que tener cuidado con los pero. Tú eres salvo por Cristo. Tal como decir una oración o acercarte al altar o levantar una mano o una reunión. Entonces le dan la seguridad a los nuevos convertidos. Y gente puede decir, y esto es peligroso, visto que ninguno de los actos arriba mencionados tiene que ver con la regeneración. Claro está, si tú le das una seguridad a gente que es salva porque hizo una oración, se acercó al altar, levantó una mano o hizo cosas por el estilo, ahí sí está mal. Porque esa seguridad no está en Cristo. Esa seguridad está en algo que Él hizo. Llené una tarjetita, levanté mi mano, oré al frente. Su base de salvación está en algo que Él hizo. Por eso cuando tú hablas con gente diciendo la oración de fe o la oración del pecador no fue lo que te salvó a ti, la persona dice, ¿cómo es eso? Que yo no puedo entender que no fue la oración del pecador. ¿Por qué? Porque su base de salvación no es Cristo. Y muchas veces la base de salvación es algo que yo hice. No, la base de mi salvación no es algo que yo hice. La base de mi salvación es algo que Él hizo. Está fuera de mí. Y por lo tanto yo creo y vivo permaneciendo creyendo en lo que Él hizo por mí. No es más que la oración del pecador. Es más que algo que yo pueda hacer. Es una obra que Él hizo por mí. Entonces la base y la seguridad de mi salvación no está en algo que yo hice. La base de mi salvación está en algo que Cristo hizo y que hemos puesto nuestra fe y nuestra seguridad en la obra de Jesucristo. Por eso no es sabio, dale para atrás, dar este tipo de seguridad inmediatamente a gente como esto, que no ha escuchado el mensaje y que ha venido solamente con cosas que se hizo o que Él hizo y que tienen su confianza en sí mismo y no en la obra de Jesucristo. Dice, mejor proceder exactamente como lo hicimos el apóstol Pablo. Primero los exhortaron a continuar en la fe. Luego le enseñaron privadamente en las casas y en el transcurso de los estudios la base de nuestra salvación se pone claro para los nuevos. De manera que podemos decir que se puede deducir por sí mismo su propia seguridad de la salvación. Entonces lo importante es no decirle a la gente si ya tú eres salvo por algo que tú hiciste, sino afirmarle, enseñándole el evangelio hasta que la persona pueda tener la seguridad en sí misma de que es salva. No nosotros darle falsas expectativas. Si tú eres salvo, tú eres salvo. A mí no me toca eso como pastor. A mí no me toca como pastor decirte tú eres salvo, tú no eres salvo. Tú eres salvo, tú no eres salvo. A mí me toca predicarte el evangelio, predicarte la palabra del Señor de tal manera que usted pueda entender conforme a lo que dice la Escritura si tú eres salvo o no eres salvo. Por eso que la palabra del Señor dice, hagan discípulos, no hagan conversos. Porque quien convierte es el Señor, enseñándole que guarden todas las cosas que os he enseñado. Entonces, yo le enseño, la labor del predicador es enseñar la palabra del Señor, exhortar con la palabra del Señor, para que tú puedas tener seguridad, si realmente has nacido de nuevo, tú puedas tener la seguridad por medio de la palabra, o si no, tú puedas ser confrontado para que tú puedas ver, yo no soy salvo, y puedas venir entonces al conocimiento de la verdadera salvación. Entonces esa es la labor del predicador, esa es la labor del pastor, mostrarle la palabra del Señor, exhortarle con la palabra del Señor y usted puede ver conforme a ella, soy salvo. Y si es salvo, tener esa seguridad en su corazón. Yo estoy seguro de mi salvación, de lo que Dios hizo en mi vida por causa de la palabra del Señor, no por causa de mis caprichos. No, sí, yo soy salvo ya porque yo lo creo ya. No tenemos que tener seguridad. ¿Por qué afirmas que eres salvo? Algunos reciben la seguridad directamente del Espíritu Santo sin que nadie les diga, pero otros la seguridad viene poco a poco al ver la operación de la gracia de Dios en sus vidas. Esencialmente podemos dar seguridad de la salvación a los nuevos creyentes solo cuando muestran evidencia de una vida que corresponden a las características de los nacidos de nuevo. De ahí viene la seguridad de los santos. Una obra del Espíritu Santo en ti que te cambió. Tú puedes ver las características de un verdadero nacido de nuevo. ¿Está bien? O sea, debemos tener seguridad absolutamente. Eso debemos tener claro si somos o no somos.
No debemos estar, ay, soy o no soy, estaré justificado, estaré condenado. Debemos tener claramente nosotros la seguridad en Cristo, pero nosotros tenemos que, como dijimos, hay gente que tiene la seguridad directamente del Espíritu Santo. Como les dije, desde el día en que el Señor me salvó, yo puedo saber que Él me salvó y que le pertenezco a Él sin duda alguna. Pero hay personas que otros la seguridad viene poco a poco al ver la operación de la gracia en sus vidas en el transcurso del tiempo. Pero en algún momento dado en nuestras vidas nosotros tenemos que llegar a esta conclusión. Nosotros no podemos estar viviendo años y meses ahí sabiendo soy o no soy. Hay un problema. Si tú pasas todos los años pensando eres o no eres, hay un problema grande en nuestra vida espiritual. Ahora, mira lo que dice Judas capítulo 20, versículo 24 y 25. Dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría, al único Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y aquel que es poderoso en su palabra para guardarnos sin caída. Entonces, esa es la consolación que puede traer esta doctrina a nosotros los cristianos. Tenemos luchas, tenemos problemas, lucha contra el pecado, pero podemos estar firmes en esta verdad. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de la gloria, delante de su gloria, con alegría, al único Dios nuestro Salvador. Y pastor, ¿qué quiere decir esto? Porque tú acabas de decir que nosotros caemos, y nosotros vemos por la palabra del Señor que hombres cayeron. Pedro cayó, David cayó, otros cayeron, pero la Biblia dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, es decir, Él no nos va a dejar en el piso. Él no nos va a dejar perdidos. Aquel nos va a llevar a la presencia de Dios. Satanás no va a tener posesión de nuestro cuerpo y nos va a guardar. Aún en medio del sufrimiento, aún en medio del pecado, aún en medio de lo que se pueda levantar, Él nos va a guardar y nos va a llevar hasta el fin si somos realmente sus hijos. Satanás no va a tener potestad final de nuestra vida. Él es poderoso para guardarnos sin caídas. Es decir, no nos va a dejar en el suelo. 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Él es poderoso para guardarnos de nuestras caídas. Ahora, Hebreos 6:1 afirma que algunos nacidos de nuevo pueden caer permanentemente de la gracia, de manera que es imposible restaurarlo. ¿Cómo concuerda esto con la perseverancia? Ustedes leen Hebreos 6, versículo 1 al 6. ¿Alguien me puede leer Hebreos 6, versículo 1 al 6? Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Alguien puede decir, ya ve, aquí dice que es imposible que los que una vez tuvieron puedan volver a levantarse. Pues, miremos en primer lugar, se nota que el capítulo tiene una división natural en 2 partes. Entonces, esta división natural nosotros la podemos ver en el versículo 9, donde el autor dice, en el versículo 9 de este mismo capítulo: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Usted desde el versículo 1 al versículo 8 está hablando de un grupo de personas que aparentemente estaban, y está hablando de los hebreos, porque dijimos que esta carta fue escrita ¿a quiénes? Es el libro de Hebreos, y fue escrita ¿a quiénes? A judíos. A judíos que creían que porque tenían una vez la promesa del Mesías, ellos iban a ser salvos como quiera. Y estaban confiando en sus propias obras.
Entonces, aquí estamos hablando de los primeros 8 versículos, está hablando de un grupo, pero veremos la división en el versículo 9 que cambia a quienes se le está hablando. Mira lo que dice el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, ahí vemos eso. Pero en cuanto a vosotros, es decir, los primeros 8 versículos no está hablando de los mismos que está hablando del versículo 9 en adelante. ¿Está conmigo hasta aquí? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, vemos claramente que a partir de este versículo el autor se dirige a un grupo diferente de personas que en la primera parte del capítulo. El texto se refiere a los que son salvos, mientras que antes hablaba de personas perdidas. El autor entonces está persuadido de cosas mejores. Dice, para ellos que las maldiciones que ya mencionaba. Mas los llama ahora amados, lo que es una palabra nunca usada en la Biblia, excepto para el pueblo de Dios. De manera que en el versículo 1 al 8 es claro, por lo tanto, que el autor hace distinción entre los que son salvos y los que hacen profesión de religión sin ser salvos. Hacen profesión de cristianismo sin ser salvos. Y está hablando de los judíos. En el contexto principal está hablando del pueblo judío. Entonces todas estas doctrinas son primero judaicas, es decir, cuando nosotros vemos, dale cambio ahí, cuando nosotros vemos, más adelante, más. Estas doctrinas son primero judaicas, que la iluminación, que habla estos versículos, el gustar, el versículo 4, no tiene nada que ver con alguna experiencia cristiana. Cuando nosotros decimos la iluminación, el gustar, tenemos que ir al contexto. Yo sé que eso lo puede experimentar alguien también en la iglesia. Alguien que tú ves que escucha la palabra, que es parte de la manifestación del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Pero aquí está hablando de los judíos que fueron iluminados por la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Es lo que dice, los que una vez fueron iluminados. El pueblo judío tenía eso, los árabes no lo tenían, los egipcios no lo tenían, los puertorriqueños no lo tenían, los taínos no lo tenían. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que el pueblo judío lo tenía la palabra del Señor. Habían gustado el Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Por medio de los profetas, por medio de los milagros que se hacían, el ministerio de la enseñanza. Ellos habían gustado el Espíritu Santo, el pueblo judío. Participaron del Espíritu Santo por obedecer las ordenanzas que Dios le había dado. ¿En qué pues consiste el recaer del versículo 6? Cuando la Biblia está hablando entonces y recayeron, tengamos en mente que el autor escribe a los lectores judíos que habían sido influenciados por la cristiandad. Que nosotros vemos que Pablo le escribe a los judíos que Cristo vino a ser piedra de ¿qué? De tropiezo a los judíos. Entonces, que esa es la piedra de tropiezo en la cual caen los judíos. Y recayeron. Porque teniendo al Mesías, continuaron entonces con su vida superficial. Por eso la epístola se llama a los hebreos. Algunos de estos judíos habían abandonado el judaísmo para venir a la iglesia, pero entonces comenzaron a dejar la asamblea cristiana para regresar a sus antiguas costumbres judías. Entonces, los que estaban aquí, lo que está hablando el autor de la carta, está hablando de los judíos que habían aparentemente se habían introducido al cristianismo, pero tenían el mismo problema de los gálatas. Querían seguir judaizando con costumbres judías, y Pablo le está diciendo a ellos, ustedes, y claro, el autor de los hebreos no es Pablo, pero Pablo le escribe a ellos en Gálatas. Bueno, quién sabe, tal vez fue Pablo, no se sabe quién acertadamente escribió en la carta a los hebreos. Pero nosotros vemos claramente que Pablo le está diciendo en los Gálatas que si todavía volvemos a los rudimentos de la ley para ser aceptos por Dios, estamos bajo maldición. Eso es lo que recae. Está hablando al pueblo judío que estaba todavía confiando en sus propias fuerzas, en regresar a las costumbres ley judaicas para poder ganarse el favor de Dios. ¿Estamos claros entonces para poder entender este versículo? Porque este es uno de los versículos que más utilizan. Ya ve, aquí dice los que recayeron, aquí dice los que... Pero tenemos que tener en cuenta a quién fue escrito.
a quién se está refiriendo del 1 al 8, como hay distinción después del 9 en adelante, hablando de los creyentes amados en el Señor, y aquí está hablando del pueblo judío. ¿Hay alguna duda de este versículo? ¿O está claro, no? Está claro como el agua. Bueno, cambiemos. Ya nos vamos. Segundo, no es posible ser iluminado por el Espíritu Santo, inclusive tener alguna participación en él, sin ser regenerado. El texto nunca dice que gustar del Espíritu Santo consiste en ser nacido de nuevo. Cuando la Biblia habla de gustar del Espíritu Santo, no quiere decir que eres nacido de nuevo. El Espíritu es el que convence al pecado, de justicia y de juicio. Y a menudo la gente tiene su conciencia despierta sin ser convertida. Y el uso de la palabra iluminación y gustaron en este texto no comprueba que las personas mencionadas fueron nacidas de nuevo. ¿Por qué? Porque está hablando del pueblo judío. Ellos gustaron esto, y tuvieron la iluminación, pero no fueron gente nacida de nuevo. Pregunta número 2, Gálatas 5:5 dice: los creyentes pueden perder la salvación si vuelven a la justificación por la ley. Porque en Gálatas 5:5, ¿alguien lo puede leer rapidito? Gálatas 5:5. Les prometo que quedan 2 slides después de esto. Gálatas 5:5. ¿Qué dice? Gálatas 5:5 está después de Gálatas 5:4, ¿ok? Dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Gálatas 5:5. ¿Sí? ¿Eso dice? O segunda de Gálatas. Léelo otra vez. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Ok, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Hay otro versículo que habla de caer de la gracia, que está ahí mismo en Gálatas. No sé si puse el versículo mal. ¿Cómo dice? El caer de la gracia. Han caído de la gracia. ¿Ah? No es el versículo 7. ¿Qué dice? Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? No, dice literalmente cayeron de la gracia. El versículo. Creo que está ahí en Gálatas, si no me equivoco. En el libro que ¿Ah? en el libro que No me acuerdo. Pero búsquenla en Gálatas o si no, lo busque después en su casa, pero cuando en Gálatas habla... anterior, en el 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ok, Gálatas 5:4, ¿verdad? Ok, era un versículo, puse Gálatas 5:5, era Gálatas 5:4, que dice, léelo otra vez. Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ok, caído de la gracia, en este versículo, no puede ser visto como equivalente a perder la salvación. ¿Está bien? Entonces, porque Pablo advierte a la iglesia entera del peligro de poner parte de su justificación sobre otra base además de Cristo. Eso es lo que está hablando Pablo a los Gálatas. No pongas tu justificación sobre otra base aparte de Cristo. Por eso dice: de Cristo os desligáis. Es decir, tú no tienes que ver nada con Cristo si tú estás confiando en tus obras. Tú estás confiando en tus obras para tu salvación, no tienes que ver nada con Cristo. Es decir, no hay mezcla en eso. No hay mezcla, estás desligado. Tú sabes lo que algo que se liga y se toma, pues no puede haber una liga de Cristo y obras para tú ser salvo. O tú eres salvo por las obras que se supone que sean perfectas, que es imposible, o tú eres salvo por Cristo. Pablo dice: de Cristo estás desligado. Otra vez, lee otra vez. de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Los que, si tú todavía piensas que eres justificado por medio de las obras. Entonces, estamos claros en eso. No podemos poner a Cristo y mis obras para la salvación, porque estaríamos poniendo mi salvación en otra base que no es Cristo. Entonces, hacer esto contradice el Evangelio y trae debilidad a la iglesia.
Vinagre y agua. ¿No, ¿eres salvo por las obras o eres salvo a través de la obra perfecta de Jesucristo? Eso es lo que quiere decir cayeron de la gracia. Es decir, no tienes parte en la obra de la salvación cuando tú estás confiando en tus obras. No quiere decir que la perdiste, es que no estás en ella. Estás fuera de ella. No te sostiene ella. No te sostiene la gracia de Dios. Te están sosteniendo tus obras. Por tanto, caíste de la gracia en el sentido de que nunca has tenido la obra de la salvación porque estás confiando en las obras tuyas, no en la obra de Cristo. Entonces no existe el peligro de que la doctrina de la perseverancia de los santos, cuando nosotros vemos todos estos versículos que acabamos de leer, no existe el peligro de que sea tomada como una licencia para pecar. Nosotros hemos visto ya claramente, los nacidos de nuevo no desean licencia para pecar. El que desea licencia para pecar no es nacido de nuevo. Toman esta doctrina como motivo para purificarse. Si algo es útil, esta doctrina de la perseverancia de los santos, es que queremos purificarnos, queremos santificarnos, queremos crecer más, como dice 1 Juan 3:3, creciendo en la santidad del Señor. Los que buscan licencia para pecar muestran que son reprobados, como dice Judas capítulo 4. Nunca han nacido de nuevo. Y la última pregunta, 1 Corintios 9, versículo 27. 1 Corintios 9, versículo 27, que alguien me lo pueda leer y cerramos. Este versículo pareciera como Pablo, ponen a Pablo sobre la preocupación de la posibilidad de perderse la salvación. 9:27 dice, si no, Sí, ¿qué dice? el 9:27 dice, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que yo he sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ya muchos dicen, ya ve, este es otro versículo que dice que Pablo está hablando que él mismo puede perder la salvación. Miremos este versículo con detenimiento porque Pablo aquí está hablando acerca de su llamado como proclamador del mensaje. ¿Dios puede eliminarlo a él como predicador del mensaje? Absolutamente sí. Como puede eliminar a muchos pastores que después de haber, y Pablo dice en ese mismo versículo, después de yo mismo haber sido ¿qué? Heraldo, es decir, aquellos que llamé, exhorté, yo venga a ser ¿qué? Eliminado. Yo venga a ser eliminado. Entonces, aquí no está hablando acerca de la salvación, precisamente porque ese versículo en ninguna parte, en el contexto, está hablando acerca de la salvación, sino que está hablando precisamente de la labor y la función de él como heraldo, que después de haberlo anunciado a muchos, quede fuera. Y nosotros vemos que eso ha pasado con muchos ministros. Después de haber sido heraldo y bendiciones a muchos, quedaron fuera por causa... Esta versión dice de haber predicado. Haber predicado el evangelio, queda fuera en el sentido de la predicación. Porque Pablo no se va a contradecir. Pablo mismo fue el mismo que escribió Romanos. Ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestad me podrá separar a mí de Cristo. Pablo no está hablando aquí de que pierde la salvación, porque ese no es el tema en que está hablando ahí. Pero está hablando acerca de que él como predicador del evangelio, él vaya a ser eliminado de lo que es tal vez su recompensa como predicador, o su labor como predicador, o su función de predicador. De heraldo a mucho el quede eliminado. ¿Está bien? ¿Dudas? El problema de ese versículo es que no nos ven al contexto. Exactamente, el problema es que cuando quitamos un versículo de todo lo que ya nos ha venido diciendo, entonces podemos hacer nuestras propias doctrinas, nuestra propia religión y nuestras propias sectas. Ese es el peligro de nosotros tomar la palabra así, de pedacito en pedacito. ¿Está bien? ¿No tienen dudas? Aprovechen que la oferta está barata. Que nos vamos ya. ¿Estamos claros? ¿Claro para explicarlo o claro para irnos y ya se acabe esto? ¿Podemos explicar esta doctrina?
Si ustedes vienen con estos versículos a decirle, mira lo que dice aquí y tú estás en error, porque podemos ver claramente lo que hemos entendido hoy para poderlo explicar. Es necesario porque es necesario así como lo enseñó. Porque se puede explicar con otros versículos. Pero qué mejor que sacarlos de la duda con su propio versículo. Claro. Pero leyendo el contexto. Y sabiendo también nosotros qué significa el contexto. Exacto. Sí, es todo bien. De la salvación se da más en los grupos cristianos como pentecostales más que... Claro, de ahí viene mayormente porque la doctrina reformada, desde que vino la doctrina, desde que se instituyó la doctrina reformada, cuando pasó lo que pasó en Roma, no se enseñaba la salvación que se perdía. La salvación, de que la salvación se perdía, vino a instituirse reciente, luego movimientos carismáticos, movimientos así más adelante que se levantaron. Porque inclusive aún los arminianos consistentes, los arminianos de Arminio, no creen que la salvación se perdía. Los arminianos de Arminio, tú lees las lecturas de Jacobo Arminio, los libros de él, Jacobo Arminio no cree que la salvación se perdía. Los estudiantes de él sí, los discípulos de él sí, pero cuando tú leas a Jacobo Arminio en sus escritos, él no cree que la salvación se pierde. Pero son inconsistencias. Tú no crees que la salvación se pierde, pero a la misma vez se contradice diciendo como, no, pero el hombre no está muerto espiritualmente, no cree en la doctrina de perseverancia de los santos, de la gracia irresistible, de la elección incondicional. Entonces, pero sí pueden creer la doctrina de la perseverancia de los santos. Inclusive nosotros vemos la Convención Bautista del Sur, todos, ni cada uno de los que están en la Convención Bautista del Sur creen en la perseverancia de los santos, todos. Ninguno en la Convención Bautista del Sur cree que la salvación se pierde, porque si no, no puede pertenecer a la Convención Bautista del Sur. Son de un punto. Son de un punto, pero el único problema es que si hay algunos de la convención que no creen en la elección. sí, la gran mayoría o más de la mitad no cree en